¿De qué estamos hablando? Sobre el carácter del profeta. Hay personas que en este tiempo mandan a hacer su tarjeta. Dicen, a partir de hoy yo soy el profeta Ramón. ¿Por qué los profetas, pastor, solamente te hablan a ti de las cosas materiales, de las cosas buenas, como dice Misael? Dios solamente quiere la cosa. Que si viene un profeta de fuera que no lo conozco, como sé que es real la vida que está viviendo o no, para saber que la profecía me la está dando correcta. Pastor, hay una nueva ola de muchas cosas, y dentro de ellos es el hecho de que hay mucha gente que cree que bíblicamente no existen profetas hoy en día. Es muy famoso en el tiempo profético, y es que muchos profetas le dicen a la gente: suelta esa esposa, no te conviene. ¿Y por qué Dios no me lo dijo en el noviazgo? Si en ti está la inspiración, tú conoces la inspiración. Tú no Wow. puedes conocer lo que no has recibido. Wow. El falso profeta no es aquel que dice una profecía y no se cumple. Es aquel que vive una vida falsa. El profeta que se autollama está hablando que yo produzco mi propia palabra. Y entendemos lo que es propósito. Sabemos que mi propósito no es por todo el mundo yo decir que soy profeta. Pero hoy en día tenemos profetas que tienen mucha gente alrededor. ¿Sabes por qué? Porque son profetas que se alinean conforme a lo que con ellos se congracia. Tú sabes los profetas pedantes, arrogantes que hay. Que escucha esto, todo el que tiene orgullo está bajo el gobierno luciferiano. Hay profetas con orgullo. Todo profeta que tiene orgullo está bajo la cobertura del Leviatán. Ese es un profeta reactivo, no intencional. República Dominicana, buenas tardes una vez más. Agradecemos al Dios Todopoderoso que nos permite hacer contacto con todos ustedes. Hoy es viernes. Estamos en vivo, muchachos. Estamos en vivo. Hemos estado trabajando la semana completita. No se acostumbre. Lo que nos falta. Porque hay viernes que hay que irse tranquilo. Hay viernes que estamos grabando, entonces por eso no se acostumbre mucho. Pero hoy estamos en vivo. Hoy estamos continuando, como dije ayer, acerca de este tema tan interesante que ayer tuvimos debatido aquí. Interesante. Muchas llamadas, muchas preguntas bajo el tema el carácter de un profeta. Me gusta este tema, me encanta este tema, me apasiona este tema, sobre todo en este tiempo que como que se ha metido una ola de profecía y la gente como que está loca, nadie quiere caminar a oscura. Uy. Oigan esto, nadie quiere caminar a oscura, porque todo aquel que no tiene revelación del cielo camina oscuro. Exacto. El que tiene revelación del cielo, aunque le pongan antifaz en los ojos, camina derecho. Porque lo que lo pone a caminar a él no es lo que él ve, es lo que él escucha. Entonces hay gente que en este tiempo necesitan ver y le gusta que le digan: dígame, profeta, ¿cómo está mi futuro? Una bola mágica. Y a veces pienso que Como la bola mágica de los... y a veces una cosa que no va a quedar bonita, porque hoy se está llevando un lo juicio. buscan como si fueran brujos. Se vaya a un juicio a cabo con el tema de la lotería y el número Dios 13. mío. Ay, Dios mío. Pero Qué aquí hay gente feo. que si un profeta le dice: jógate el 13, lo juega. ¿Tú crees? Se han Cristiano, socapaditas. cristiano. Así que adelante, esto es mejor temporada por este Cielo TV. Adelante de que el G 30 segundos saluda y rápidamente presenta a los invitados. Ay, es que yo me tomo mi tiempo. Cuando él me dice 30 segundos que me cuarta. Hello, people, lluvia de bendiciones. Felices, complacidos y más que bendecidos de llegar a este viernes de mucha sapiencia, porque tenemos gente de Dios que definitivamente en este tema, yo lo sé en otro, pero en este tema, señores, de verdad que tienen un conocimiento que viene directamente del cielo, el carácter del profeta. Vieron que lo iniciamos el día de ayer y valga la aclaración, Joel se robó ese tema de un evento que tendrán la iglesia. Sí, porque Joel, si usted quiere robar el tema, que me encanta. Me encanta el tema. Usted se robó el tema. Ya hizo un programa con el tema. Usted se robó el tema y lo puso a colación, y evidentemente como fue robado de él tuvo que venir, y los participantes precisamente de este evento tienen que estar aquí, y por eso tenemos en el día de hoy al pastor Eliezer Lorenzo y al profeta Misael Lorenzo. Por primera vez aquí sentado. Él está aquí, quien va a ser parte también de este interesante tema el domingo en la iglesia Nacidos del Espíritu. Tú sabes en que Atomayor. este mes es bueno, estos meses son buenos porque Ajá. hay dos invitados que a mí se me han hecho difícil traer el programa, que es la pastora Loida Tejera y Misael Lorenzo. Sí, pero ya vino. Ya vino la los dos. pastora y ya vino Misael. Ya lo sabe. Ya. Así que, pastor, saluda al mundo primero usted. Amén, estamos contentos de estar aquí una vez más junto a ustedes. Ustedes son gente fresca, gente del Espíritu, gente que tienen un entendimiento muy lúcido. Y para mí es muy gratificante aprovechar tiempo como estos junto a ustedes. Ay, Porque la gracia que ustedes cargan y el mover de Dios que se mueve entre ustedes nos permite a nosotros fluir con libertad. Amén. 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 También está con nosotros, como dije hace un momentito, el profeta
Misael Lorenzo. Misael, salud del mundo. Por fin. Amén, amén, de verdad. Se vio. Joel es un amor, Joel es un amor. De verdad, para mí es un honor usted entenderme la generosa invitación de venir y ser parte de este tiempo, sobre todo de edificación, que es un programa que quizá para muchos no es de edificación, pero para otros Amén, esto es vida. Así es. Porque es con tal de dar lo que nosotros hemos recibido y hemos aplicado y militado, ustedes hoy traen esto y lo amplifican al mundo a través de lo que es la televisión. Mira, me gustaría, que me interrumpa, antes de irnos, me gustaría que ustedes primero tomen un par de minutos para que desglosemos de qué estamos hablando sobre el carácter del profeta. Si quiere comenzar Misael o el pastor. ¿Qué usted quiere, pastor? ¿Comenzar usted o dejar que la juventud fluya? Como tú quieras, porque tú eres el Los mantos moderador son aquí. Dale, Misael, a ver. Dale, Misael. Bien, es una pregunta bien interesante. No sé qué tiempo tenemos, pero imagino que dele, sí. Bien, es algo interesante. Cuando nosotros hablamos de carácter, tenemos que definir esta palabra para saber de qué hablamos. Cuando definimos la palabra carácter, tiene que ver con un sinnúmero de rasgos y características que hablan de la naturaleza que tienes. El carácter del profeta habla de su naturaleza. Por eso hay muchos profetas que ellos eran característicos por lo que tenían dentro, no por lo que ellos quisieran ser. Un profeta anteriormente era porque era llamado por Dios y apartado por Él. Pero actualmente tenemos personas que se autollamaron y dijeron que eran profetas porque quizás en un momento determinado hubo una atmósfera, una unción, y ellos, porque dieron una palabra y vino a cumplimiento, dijeron ser profetas. Esto no es ser profeta. Ser profeta tiene que ver con corresponder a la función en el propósito. ¿Qué es la función? La función es el ministerio y el propósito es Cristo. Wow. Entonces, cuando entendemos lo que es función y entendemos lo que es propósito, sabemos que mi propósito no es por todo el mundo yo decir que soy profeta, sino ser parte de una función con la cual fui señalado y apartado para con la misma dar a conocer el cumplimiento de esta función. Y la función habla del propósito, que es de Cristo. Entonces, típicamente, muchas personas creen que son profetas porque den una palabra de prosperidad, hablen de una palabra de dádiva, hablen de una palabra que venga a traer lo que es una supuesta luz, que realmente no es luz porque no nace de la inspiración. ¿Se entiende? Hey. ¿Qué es lo que nace de la inspiración? Bueno. Cuando hablamos de la inspiración, la palabra profética es sustentada, ¿sabes por qué? Por la palabra de Dios. Vemos que hay diferentes características que definieron a los profetas de antes. Por ejemplo, el profeta Daniel, el profeta Jeremías. Hay distintos profetas que tenían diferentes características, pero hay una típica palabra que siempre oímos, la palabra de Jeremías capítulo 1, de que desde el vientre de tu madre te llamé y te di por profeta de naciones, pero nadie te dice la parte del texto donde dice que también te llamé para destruir, para desarrancar, te llamé. Nadie te habla de ese versículo, que es el versículo. Esa parte no gusta. Entonces, eso está, dice ese versículo de capítulo 1, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar y para edificar y plantar. Esta es la función de los profetas. Pastor, dice Misael que no es lo mismo. O sea, si yo estoy predicando y Dios me da a mí una palabra para alguien, ¿yo soy profeta de ese momento ya? O son cosas aparte, profeta de oficio, profeta porque Dios me utilizó en un mover. ¿Cuál es la diferencia de todo esto? Mira, recuérdate que en la Biblia existen lo que son los dones y lo que son los ministerios. Alguien puede en un momento fluir bajo un don profético que Dios le ha regalado por haberse portado bien. Hay diversidad de dones. Entonces, en un momento determinado, si en ti el Espíritu Santo, que es el comandante en jefe de todas las huestes de este reino y quien gobierna, le place usarte a ti a través del don profético, Él puede hacerlo. Hay diversidad de dones, hay diversidad de operaciones. Ahora bien, hay un llamado a un ministerio profético, que es el llamado profeta de oficio. Ese opera bajo un ministerio constituido por Dios. Ese hombre es profeta, y de eso es que estamos hablando en este tiempo. El carácter que tiene que tener un hombre que ha sido llamado a ser la boca de Dios en la tierra. Tú sabes, Joel, que ha habido una emigración de un ministerio a otro. Por ejemplo, ya los evangelistas desaparecieron. Ya no hay. Todos pasaron a ser profetas. hay. Entonces tenemos personas ocupando la posición de profeta sin la postura del profeta. Así es. Que es lo que es el carácter. Entonces tenemos un sinnúmero de problemas de gente que está deshonrando la posición que está ocupando. ¿Cuánta gente se llama a ser profeta? Porque en un momento puede ser preciso. Te voy a decir algo. Lo preciso no significa que sea genuino. Nosotros por lo general validamos a un profeta porque sea preciso. La divina que estaba la divina que estaba en Filipo fue precisa cuando le dijo a Pablo lo que él era. Era de Dios.
No. Entonces nosotros simplemente validamos a un profeta porque sea preciso. Amén. Lo preciso no es símbolo de Está genuino. bueno eso. Hay gente que se conecta a la intuición. Por ejemplo, Joel, si a ti se te huele a café, Están colando. ya tú no eres profeta por eso. No, jamás. El olor, los sentidos, el sistema sensorial de mucha gente, que el olor le hace percibir un perfume y lo conoce, porque ha tenido contacto con eso. Entonces, tenemos muchos profetas que pueden percibir a través de los sensores del sistema sensorial y pueden profetizar a través de eso. Y eso no significa que sean profetas. Mira, y tenemos que aclarar esos puntos porque este es un tema sumamente interesante en el cual tenemos que edificar una generación que está deshonrando la posición de profeta con un carácter dañado. Misael, si por ejemplo hay personas que en este tiempo mandan a hacer su tarjeta, dicen a partir de hoy yo soy el profeta Ramón. Ayer me enteré de eso. Uno puede ser profeta porque uno auto se llame, uno ora para eso, Señor, yo soy profeta de hoy. Y como eso es fe, no puede llegar a mí la profecía, ¿no? Mira qué pasa en ese caso con esas personas que se autoproclaman. Si hay algo que define a un profeta es que el profeta no se llama él, lo llama Dios. Porque recuerda algo, el profeta no produce, el profeta es el instrumento por donde pasa la palabra de Dios. El profeta que se autollama está hablando que yo produzco mi propia palabra. Wow. Jesús dijo en Mateo que yo no hablo mi propia palabra, sino la palabra de quien me envió. Y hay una versión que dice que yo hablo lo que de mi Padre escucho decir. ¿Qué significa esto? El profeta tiene que tener cuidado con eso. Cuando el profeta comienza a creerse que él es quien da la palabra, ya automáticamente hay problema en el carácter. ¿Tú sabes por qué? Porque en un momento cuando Balac mandó a buscar a Balaam para que maldijese al pueblo, él habló bien, le dijo, bueno, tengo que orar a Jehová para ver qué Dios quiere decir. Dios le dijo a él, no maldigas ese pueblo porque bendito es. Pero luego cuando mandó la segunda ola a Balac, ¿tú sabes lo que él le dijo? Dios ya le había dicho lo que él tenía que decirle, pero él no le dijo eso. Él dijo otra cosa. Automáticamente el profeta cambia lo que Dios le dice, se está autoproclamando él como el que produce la palabra. Claro, y el problema del tiempo es este. Anteriormente los profetas tenían una situación y es que ellos tenían que anunciarse, vengo en paz o vengo en son de juicio. Okay. ¿Tú sabes por qué? Porque los profetas no eran favoritos de tener. Hoy en día tenemos profetas que tienen mucha gente alrededor. ¿Tú sabes por qué? Porque son profetas que se alinean conforme a lo que con ellos se congracian. Hay gente que quiere buscar un profeta para que hable bien de ellos. Mira, te voy a buscar para que tenga un momento profético en mi congregación y órame por la gente y desata y da. Entonces la palabra nace de ti, no de Dios. Entonces aquí es donde está el problema. En este tiempo hay profetas que ellos conectan con el ídolo que está en el corazón del pueblo y le dicen al pueblo lo que quieren oír y no la palabra que necesitan. Por eso en este tiempo escasea profetas que estén hablando desde la inspiración. Los profetas que hablan desde la inspiración son los profetas que se enfocan en direccionar, proporcionar una dirección que te edifica, te fortifica y te fortalece, porque para esto constituyó Dios los ministerios, para la edificación de los santos. Porque hay mucha gente que se pregunta que si profetas solo son los del tiempo de antes. La Biblia dice en Efesios que a unos constituyó pastores, profetas, maestros, evangelistas, pero ¿para qué los constituyó? Para la edificación de los santos. Esta edificación tiene que ver que a través de las diversas gracias que fueron constituidas seamos edificados. No fuimos constituidos para yo decir que Dios sí te va a entregar una casa, que Dios sí te va a entregar un vehículo. No es que Dios no te pueda entregar un vehículo, pero más que eso, Dios también corrige a su pueblo. Dios también direcciona a su pueblo, porque es la voz de Dios. Por eso es que en aquel tiempo le temían mucho a los profetas. ¿Tú no te preguntas por qué? Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando el pueblo se alocaba, Dios bajaba la línea y decía, lo están haciendo mal, vuélvanse a mí. ¿Tú crees que un pueblo que lo esté haciendo bien, Dios va a vivir corrigiéndolo? Es que ahí está la situación. Entonces preferimos, si se ha dado el caso de que hay gente que se encuentra quizá en una condición no muy apta y recibe una palabra de un profeta y le dice, wow, Dios le gusta lo que tú estás haciendo. ¿Por qué los profetas, pastor, solamente te hablan a ti de las cosas materiales, de las cosas buenas, como dice Misael? Dios solamente quiere la cosa buena. Él no me dice a mí que estoy mal, que sea obediente, que sea un buen esposo, que sea un buen hijo, mi compromiso en la iglesia. O solamente los profetas están para cosas buenas. Mira, el profeta del nuevo pacto es un profeta que tiene que estar alineado al espíritu profético de Cristo. Recuérdate que hay una palabra profética que nadie podrá alterarla. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas os serán añadida. Todo profeta que esté profetizando añadidura como prioridad es un profeta que está en error. Porque el espíritu profético de Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Es decir, un profeta alineado al nuevo pacto, al tiempo, a la ocasión,
al sacerdocio de Melquisedec, Claro. porque quiero que sepa que todos los ministerios del nuevo pacto operan bajo un orden sacerdotal que es Melquisedec. Sí. El orden de Melquisedec es el orden de lo eterno, donde se establece la eternidad como prioridad, no las añadiduras. Entonces todo profeta que está profetizando añadidura como prioridad está en error, porque está fuera del orden, está fuera del sacerdocio, está fuera del espíritu profético genuino. Cristo estableció primeramente el reino. Un profeta de este tiempo que esté profetizando, como tú dijiste, añadidura, ropa, casa, zapatos, casa, claro. todo ese profeta está en error. Y está en error porque su carácter está deshonrando el llamado. Amén. Te voy a decir algo. Misael dijo algo interesante. El profeta no produce palabra, pero tampoco produce mover. Que por cierto, Misael cometió un error, como Misael habló ahorita. Ajá. ¿Ah? Misael cometió un error, porque Misael dijo... Ten cuidado, tú eres muy Espérate, fresco. espérate, Misael dijo ahorita Respeta. que los profetas no producen palabra. Pero ¿qué ocurre? Uno ve profetas en las redes que te dicen, yo tengo una campaña tal día, ve que te voy a dar una palabra. Exacto, se lo aseguran. Y te lo exacto. aseguran. La típica frase, sácame una palabra. ¿Cómo tú me aseguras a mí de que Dios va a hablar si la palabra no viene de ti? Si Dios no quiere hablar ese día. Exacto. Pero tú me estás garantizando que si tú me llevas a tu iglesia, yo tengo palabra de Dios, es una profecía para ti personal, O el directa. profeta Pero ¿y real. qué decimos para aquellos que organizan eventos y dicen, invité a un profeta porque hay un mover profético en medio del Claro. concierto y la palabra profética se la entregué a fulano? Eso es un error. Usted no cuando Amén. Dios va a hablar, Amén. es Dios quien lo decide. Amén. La voz profética no es decisión de ningún mortal. La Así voz es, profética es decisión de Dios. Por eso es que necesitamos alinear el carácter de los profetas. Así es. Para hacerle saber a los profetas de este tiempo que usted no produce palabra, tampoco produce ambiente profético. Exactamente. El ambiente profético es el ambiente donde Dios decide hablar. Cuando Dios decide hablar, usted va a ver mucho en la Biblia donde Dios le habló a diversas personas, sale al encuentro a fulano. Tenemos el caso del profeta Isaías, que Dios le dijo, sale al encuentro a Acab y dile de parte mía. Cada vez que Dios va a hablar, Él se encarga de utilizar los medios que Él tenga y que estén conectados, porque te voy a decir algo, una de las partes Sí. muy importantes Esa de los parte, yo profetas tengo una pregunta de eso, en ¿verdad? este tiempo Sí. es que el carácter del profeta le permite estar conectado a la fuente correcta. Amén. ¿Por qué? Porque si el profeta es un medio, es un canal, como yo le llamo, es una manguera. ¿Por qué los profetas no se- como que tú ves los profetas? Tengo amigos que no, claro. Pero tú ves muchos profetas que andan iglesia en iglesia, iglesia en iglesia. ¿Quién los pastorea a ellos? ¿Los pastorea alguien? ¿O no? ¿O ya porque tú seas profeta, tú no tienes que ser miembro de una iglesia y recibir alimento de un pastor? Muy bueno. Mira, te voy a decir algo. Todo profeta, parte de su carácter es estar bajo autoridad. Y este es un Pero yo soy el problema. profeta que Dios usa. Que Tenemos habla, un problema no puede respetar a serio en nadie. este tiempo de un grupo de profetas que no reconocen autoridad, no se someten a autoridad y están en desobediencia. Ay, Y quiero establecer este punto bien claro por aquí. Toda persona que está en desobediencia está sin cobertura. Así es. Toda persona que está en desobediencia es responsable de lo que te pueda pasar. Sí. Todo el profeta que está en desobediencia va a hablar él, no Dios, porque Dios no va a usar un vaso contaminado. Así Escucha es. esto. Todo profeta que anda en desobediencia, que no se somete a nadie, sus palabras no son de Dios. Así Ay, se es. escuchó. Ese profeta, él es responsable de producir, por eso él es el que crea los momentos proféticos. Sí, claro. Porque él está fuera de cobertura y es responsable de lo que él pueda hacer, él, no Dios. Hay muchos profetas haciendo mucho lío en este tiempo, que los responsables son ellos, no Dios. Ay, ay, Porque ay. están en desobediencia, no se someten a la palabra de Dios. Y Y han por eso, dañado porque ahora nadie quiere hacer un púlpito a lo loco, porque Exacto. un profeta dañando. bueno, acabando hay con pastores iglesia. que lo dicen abiertamente y el púlpito está cerrado para profetas. Oh. Porque hay profetas que van a una iglesia a hacer daño porque están en desobediencia. Sí, Y claro. hoy queremos Mucho que lo demás. trabajar y formar ese carácter de ese profeta. Porque los profetas, la generación profética de este tiempo, tenemos que educarla, formarla, trabajarla, así es. para que entiendan el desafío que tienen en el llamado. Claro que sí, Pastor Eliezer. Es bueno que entendamos algo, usted que tocó ese punto, algo que define un carácter correcto, un carácter sano del profeta, es que él está en la presencia de Dios. Elías tenía una frase muy característica, que él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, y luego decía lo que Dios traía. Elías definía esto porque sabía que lo que iba a acontecer a continuación no iba a salir de No él. dependía de Cuando este hombre vino ante Acab, le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, y le dio una palabra profética. Lo último que está pasando en este tiempo es que los profetas que están hablando de su vientre no están en la presencia de Dios. Ay, ay, Yo he ay. visto profetas salir con sandeces, cosas totalmente en distorsión, y se atreven a decir que es parte de Dios. Y esta es la falta del temor que produce la falta de carácter. Cuando nos atrevemos a decir algo que Dios nos dijo, aquí es donde está el problema, porque la presencia de Dios se recoge, pero como yo tengo vergüenza y no puedo quedar mal porque yo soy la estrella y la fama, yo soy que produzco la fama, yo tengo que seguir hablando. ¿Y de qué Aunque va- ya
hace rato la unción se le Feliz, cogió. vamos a la pausa, está fuerte. Ay, Dios mucha mío, gente conectada. Dios mío, tú estás Lucía bueno. y Marcos, besos para ustedes que están aquí de viaje. Beso no, que me busque mi regalo de Estados Unidos que me trajo, mi chocolate y mi No, pero cosa. es difícil ser No, conmigo. así Es muy no, difícil ser Es que conmigo, Marco y tu Lucía, si usted familiar. llegó de Estados Unidos, llámeme por regalo. Marcos y Lucía, bendiciones. Pasamos a verlo más tarde. Señoras, hay muchísima gente conectada. Leonardo García también. Hernández dice besos y bendiciones para todos. Isaura Santana también dice. Hay alguien que dice que nos habla Ahorita. directamente desde, dice Misael, besos para dice que a los pastores Misael, sea, desde es su fan. Cartagena nos está Es su fan, saludando Moisés Licona, y él tiene algo, pero se puede quedar en el tintero para que lo respondan Sí, ahorita. debe decir. Dice, el profeta para ser confirmado por Dios tiene que fluir en el carácter del propósito de Dios y avalado a la palabra de Dios, si no será siempre un tanque sin fondo y que resuena con mucho ruido. Devorada Radio Chile, estamos conversando hoy sobre el carácter del profeta a propósito de un gran congreso que tendrán en Atomayor este domingo. Hemos querido traer ese tema para también hablar en este programa. Dejamos dos preguntas en el tintero. Misael, La pregunta es... la pregunta es, estamos conversando, ¿quién es responsable? Por ejemplo, hay un fluir profético en esta temporada y todo el mundo como que está en eso. Sí. ¿Quién es culpable? ¿Esos profetas que andan buscando palabras de ellos mismos incluso o un pueblo que lo vive apoyando? Mira lo que pasa. Porque si no hay quien compre, si no hay quien compre disco, Hay la gente no va a oferta porque grabar. hay demanda, Mira, claro. este famoso mover eufórico de tantos profetas y tanta gente nació de producto a una generación que no se trabajó ni se les instruyó en la palabra de Dios. Entonces, esto tiene que ver con personas. Cuando tú identificas a estos profetas, la mayoría de ellos no dedicaron el tiempo a sentarse en sus iglesias, a ser formados en la palabra, a vivir la vida, a practicar lo que de Dios han recibido, sino que simplemente oyeron un día, hubo un mover, dieron una palabra, bueno, yo soy profeta y a partir de hoy el mundo me espera. Y no tiene que ver eso mucho con el hecho de que la necesidad del pueblo es tan grande que están Es desesperados. que ya el que problema tienen- es que la debilidad del carácter, cuando un carácter no tiene, cuando un profeta no tiene carácter, él pone los ojos en el pueblo y él quiere hacer para congraciarse con el pueblo. El profeta de Dios sabe de quién depende. Tú no puedes depender de cómo el recibimiento que te da el pueblo o como la gente te aplauda por una palabra que tú estés diciendo, y que este ha sido el problema de mucho tiempo. Hay mucha gente que tú le das una palabra, pero ellos no se detienen a ver si bíblicamente tiene algún soporte. Lo que yo digo es que yo brinqué, zapateé, tú brincaste y zapateaste porque él dijo algo que tú querías oír, pero no necesariamente tú lo necesitabas. Exacto. Quizá eso te está haciendo más daño porque te está vivando el ego. Tú sabiendo que tú ni estás leyendo tu Biblia, ni estás orando, no te estás congregando, pero vino un profeta y te dijo que te iba a entregar por lo que tú estás orando, pero tú ni estás orando. Tú te acuerdas de una oración que tú hiciste hace 4 años y dijiste, pues debe de ser eso. por esa. Pues entonces yo sé que Dios me está hablando, la misericordia de Dios. No es la misericordia de Dios. Habla de un profeta que vino, que con su mala conducta, su vida falsa, produciendo sus propias palabras, te dijo algo que él discernió que tú querías oír y para ti fue de Dios. Pero el problema también tiene que ver con otro pueblo que al no tener la palabra de Dios no identifica lo verdadero. Te voy a hacer una pregunta, pero no para que la respondas. ¿Qué billete se falsifica? ¿Uno de $100 o uno de $97? Se falsifica el de $100. Lo que es verdadero se falsifica, lo que no es verdadero no se falsifica. Pues sí. Entonces, exactamente, y ahí le doy paso al pastor Eliezer. Nadie va a falsificar un billete de $97 porque no es verdadero, sino uno de $100. Entonces, Una pregunta, ¿Dios habla con todo el mundo? O sea, Dios habla con gente, un grupo de profetas que andan profetizando, pero tienen una vida en desorden, una vida que haciendo y deshaciendo. Y Dios habla con ese tipo de gente, me manda mensajes con ellos. Mira, el asunto de que con quién Dios habla, esa es una pregunta que tiene respuesta bíblica. En Jeremías capítulo 23 nació una cepa profética. Hay un derroche de profetas mentirosos diciendo que Dios dijo. Entonces Dios levanta a Jeremías y dice, esos profetas todos son unos mentirosos. Sí. Ninguno están en mi secreto. Para ellos decir que yo dije. ¿Cuánta gente hoy en la red dice que Dios, tengo una palabra para ti que Dios me dijo? Eso es mentira. Son mentirosos. Te voy a decir algo. Dios habla con los que están en la intimidad y están conectados a Él. Aquellos que se han dejado formar por Él en el secreto. Y hay un llamado a entrar en comunión, porque hay muchos profetas que son virales en la tierra, pero son desconocidos en el cielo. ¿Por qué? Son desconocidos en el cielo. Profetas Que son virales en la tierra, pero desconocidos en el cielo, porque no tienen comunión con el Dios del cielo. Mas, sin embargo, están profetizando, están predicando, porque quieren ser famosos, quieren cobrar por YouTube, quieren tener un canal famoso. Tú sabes la cantidad de profetas que han abierto canales para darle palabra a la gente, buscando popularidad, sin
propósito sin sentido. Misael dijo algo ahorita en la introducción, y es que se ha confundido función con propósito. Tenemos un grupo de profetas que ellos entienden que el propósito es la función. Y hay una inversión. El propósito es que Cristo sea formado. Amén. Donde Amén. Cristo no está siendo formado, no hay propósito. Amén. Amén. Hay personas que tú le preguntas, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Viajar y ir a las naciones. Es decir, que después que tú fuiste, ya el propósito terminó. Porque tú fuiste. Ya fuiste, ya acabó. Hay muchas personas que entienden que el propósito de ellos es ser famoso y ser conocido. Si son famosos, son conocidos y el propósito se cumplió. No, el propósito es que Cristo sea formado en nosotros. Esa vida indestructible, esa vida que agrada a Dios, esa vida que el Padre aprueba. Ese es el llamado de los profetas de este tiempo, a formar a Cristo en medio de la gente. No ser famoso, no ser conocido. Pastor, hay una nueva ola de muchas cosas, y dentro de ellos es el hecho de que hay mucha gente que cree que bíblicamente no existen profetas hoy en día. ¿A qué se debe eso? Alguien llamó ayer y nos comentó ya casi en la parte final, por eso no podemos abundar mucho con eso. Quisiera que lo explicara. Que él dice que no hay profetas que no sea el que está registrado en la Biblia. Ese es un error. Porque el ministerio quíntuple habla de 5 ministerios. Entonces la mano tiene 4 dedos. Es decir, hay pastores, hay evangelistas, hay maestros, lo que no hay profetas. Y él mismo, dice la Biblia de manera categórica, llevando cautiva la cautividad, le entregó dones a los hombres, y él mismo constituyó por constitución a unos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, con un fin en común: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿existen profetas en este tiempo? Claro que sí, como existen pastores. ¿No hay pastores? Sí, claro. ¿Hay pastores? Claro. Ah, pues hay profetas también. ¿Qué confirma que yo soy un profeta? ¿El cumplimiento de esa palabra o qué lo confirma? No, lo que confirma es lo que la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Jesús no dijo que usted conoce un profeta por lo que él diga. Bueno, Jesús dijo: por sus frutos lo conoceréis. Pero que la gente dice, lo que confirma la profecía es el cumplimiento. No. Dale ahí, Misael. No, yo lo que sucede, el pastor tocó la misma respuesta que yo tenía. Eso. Por sus frutos lo conoceréis. Pero ¿cómo conozco el fruto? Está traducido en una vida. Por eso, ¿cómo conocemos al falso profeta? El falso profeta no es aquel que dice una profecía y no se cumple. Es aquel que vive una vida falsa. Correcto. Decía ahorita que cuando Samuel fue a la casa de Isaí de Belén a ungir a quien iba a sustituir a Saúl, cuando salió Eliab, él dijo: ciertamente aquí está el que Jehová ha escogido. Y Jehová le dijo: no, este no es. ¿Dejó Samuel de ser profeta? No. Porque se equivocó. Entonces, él era profeta por la vida que llevaba y daba fruto de ella y de la misma. Vivimos una vida muy rápida, que yo voy a la iglesia, viene un profeta de fuera que no lo conozco. ¿Cómo sé que es real la vida que está viviendo o no? Para saber que la profecía me la está dando correcta. Específicamente, lo primero es que cuando tú, como estás discerniendo el espíritu, estás sopesando, si en ti está la inspiración, tú conoces la inspiración. Amén. Tú no puedes conocer lo que no has recibido. Que este es el problema de mucho tiempo. Tenemos una generación de personas que supuestamente están siendo formados, no sé en qué, pero no en las escrituras. Se están siendo formados en su ego, en su yo, en un sinnúmero de cosas, y no en las escrituras. Y cuando viene alguien vestido de profeta y le da una palabra, dicen: habló Dios. Son voceros de un reino que no conocen. Exactamente. Entonces, esto no es algo que quizá la gente dice: no, que esto casi no sabe. Esto es alarmante. Tenemos gente hablando de un Dios que no conocen. Tenemos gente hablando de un Dios que no han estado en comunión con Él. Correcto. Porque te diré algo: la intimidad no es suficiente. También se necesita comunión. Correcto. La comunión tiene que ver con la vida de acuerdo, conforme entre tú y el Padre, para desarrollar esta vida que recibimos. Te diré algo que decía el pastor. Cuando entendemos que el propósito de Dios y los ministerios son función, el propósito es Cristo, nos damos cuenta que la función es simplemente un medio, no un fin. Correcto. Porque el propósito de Dios tiene que ser alcanzado, este es el fin. Y los ministerios son un medio. Entonces, si yo ser profeta era el propósito de Dios para mi vida, se acabó el propósito. ¿No será, pastor, que la brujería la hemos metido en la iglesia? Porque ahora estamos detrás de los profetas para que nos den palabra. El pastor que predica, bueno, si no es profeta, no me gustó el mensaje porque no me dio una palabra. Es que nos gusta tanto al final la brujería. Proféticamente, a través de la palabra profética más segura que él ha escrita, dice que vendría un tiempo de comezón de oír. Hay un tiempo de comezón, y esa comezón tiene a la gente llena de miedo. Hoy tenemos un problema de fe porque los profetas no están suministrando fe, porque no hay inspiración. Misael habla de inspiración. La falta de inspiración en el pueblo ha hecho que tengamos un pueblo asustado. Hoy en día tenemos un grupo de evangélicos asustados, lleno de miedo, que tú te preguntas: ¿cuál es la razón? No hay inspiración. La inspiración invade tu vida, llena tu corazón y saca el miedo. Por ejemplo, acá estaba asustado con la intimidación de los sirios
¿Y qué hizo Dios? Levantó a Isaías como profeta. Así es. Para decirle, ¿qué tú haces asustado con un tizón que lo que esté humeando? ¿Tú sabes lo que es la gente que está asustado con un tizón que está humeado? Porque no creen en el Dios de la esperanza, en el Dios de la salvación. ¿Tú sabes el miedo que hay en este tiempo, en el pueblo de Dios, que un miedo a la pandemia? Un miedo a la vacuna, que si la vacuna es del diablo, que si es de Dios, un sinnúmero de cosas que carecen de sentido porque no hay una palabra inspirada que llene, que sacie, que fortalezca, que saque el temor. Cuando Dios habla, saca el temor del corazón del pueblo. Escucha esto, la palabra inspirada viene a sacar el miedo que lo que tú has visto ha infundido en ti. Por eso a este muchacho, juez de Israel llamado Gedeón, la palabra de Dios le sacó el miedo. Le dijo, varón esforzado y valiente, tú derrotarás a los madianitas. La palabra de Dios viene a establecerte en una posición de fortaleza para vencer. Dios no da espíritu de cobardía ni de temor. Tú sabes la cantidad de gente que está asustada, llena de temor por lo que está viendo. Nosotros tenemos un llamado a vivir por lo que hemos oído, no por lo que estamos viendo en la noticia. Cada vez que tú ves la noticia y estás mirando la cantidad de casos, que ahora se aumentó esto, el pueblo de Dios lo que hace es temblar y asustarse. En vez de confiar en la palabra que Dios nos ha dado, que ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Escucha esto, la pandemia no me puede matar a mí. Así es. El cristiano no muere, el cristiano duerme. Amén. El cristiano ha sido inmortalizado por el evangelio que nos dio vida eterna. Lo perecedero no puede eliminar lo eterno. Pero como no hay eternidad en nosotros, lo que estamos predicando es rinse y shampoo. Lo que estamos predicando es cosas banales. Lo que estamos predicando no da vida. Hay un pueblo asustado, tembloroso, sin miedo, sin esperanza, porque no hay la inspiración que saque el miedo. Y para esto necesita un profeta formado en el secreto, en intimidad, que traiga lo que el cielo dijo a la tierra. Yo te voy a decir algo, Pastor Eliezer. Es bueno que entendamos algo, Joel. El pastor tocó un punto muy clave del carácter de los profetas. Cuando tú escuchas una palabra profética que infringió temor en ti, hay que revisar algo. Claro. O la inspiración no está en ti o no está en él, porque la voz de Dios no te da temor. Correcto. La voz de Dios no infringe miedo en tu vida. A Dios no le interesa, porque dice la Biblia que Él no nos entregó este espíritu a nosotros de temor. Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que Él no nos entregue un espíritu de temor y la voz de Dios me produce temor? No es Entonces posible. tú hablas de que ausencia de la inspiración de la palabra revelada en mi vida. Hay un texto que yo quiero que enfatizar, que es Deuteronomio capítulo 18. Y dice, el profeta que viere hablar en presunción, palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Pero dice aquí, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado? Esa es la pregunta de que Esta es una pregunta. Dale. Aquí vuelvo y lo reitero. Si la palabra de Dios primero no está en ti, tú no podrás identificar que Dios está hablando. Tú no puedes identificar a Dios si primero no has estado en comunión con Él. Y este es el problema, diríamos, del siglo. Porque esta pregunta no solo se hace aquí, en muchos lugares. Pero ¿y ahora cómo yo sé que de verdad fue Dios que me habló? Lo primero que tú necesitas es estar en la inspiración. Exacto. Comenzar a nutrirte en la inspiración para que cuando venga el espíritu de error, tú sepas identificarlo. Yo conozco personas que dejaron los caminos del Señor hace 5, 6, hasta 7 años. ¿Tú sabes por qué lo dejaron? Por culpa de un profeta que estaba en una emoción y le profetizó algo que no fue Dios que habló. Estaban en presunción y en orgullo, y ellos comenzaron a creerlo porque la palabra no estaba en ellos. Yo sí te voy a decir algo. Si tú crees un error que alguien te profetizó, este error te generará maldición. Correcto. Pero esto solo hablarse libre es a través de la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero esta libertad es producida por la vida conforme a las escrituras. Los profetas genuinos de este tiempo tienen que entender que su llamado es estar en la presencia de Dios. Correcto. Es estar bajo la inspiración y ser guiados. A un profeta lo menos que le interesa es que él sea conocido. Correcto. Los profetas no quieren estar en el tumulto, quieren estar donde Dios lo vea, para que cuando Dios hable, ellos digan y no le añadan, sino que digan tal cual como Dios dijo. Wow, señores, hay comentarios, hay comentarios. Se acabó el tiempo. Yo no voy a poder predicar aquí hoy. No, Dios mío. Besos para él. Le está mandando saludos al pastor Wow, y al Dios equipo mío. completo. Vamos a tomar ya el domingo, vamos para allá. Está Lady Andújar conectada. Está también Líder produce, David. el líder. ¿El líder está ahí? Sí, yo claro lo que sí, veo, está ahí, sí, yo está lo conectado, veo. está Bueno, conectado, mandó su foto. besos al líder y también a David Oreste desde la madre patria España. Pastor, en un minuto cada uno vamos a finalizar este tema, que hay que hacer una semana entera de Esto esto. está terrible. ¿Tú conoces algún profeta orgulloso? Hay profeta con orgullo. Todo profeta que tiene orgullo está bajo la cobertura del Leviatán. Ay. Wow. El Leviatán es el espíritu que cubre a los orgullosos. Tú sabes los profetas pedantes, arrogantes que hay. Que escucha esto, todo el que tiene orgullo está bajo el gobierno luciferiano. Uy. Cristo dijo, el modelo soy yo, manso y humilde de corazón. ¿Por qué el profeta tiene que ser formado?
Porque tenemos que eliminar el orgullo, la apariencia. Profetas que son testarudos, cabeza dura, que no someten a nadie, que son de dura servir. No oyen a nadie. Tenemos que formar esta generación que está dañada por el leviatán, por el orgullo. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios en Proverbios 36. Oye lo que dice 35, dice: toda palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios es limpia y quien la va a usar tiene que estar limpio. Para que no la contamine. Porque hay que formar el carácter. Porque si tu carácter está sucio, va a contaminar la palabra. Lo que está limpio va a ser contaminado por ti. Oye lo que dice aquí: toda la palabra de Dios es limpia y ese escudo a lo que en él esperan. No añada a sus palabras para que no te reprendan, ni sea hallado mentiroso. ¿Cuántos profetas mentirosos que añaden a lo que Dios dijo te van a reprender? Hay reprensión de Dios para aquellos que dicen que Dios dijo sin Dios decir, poniendo el nombre de Dios en vano y haciendo que la gente crea que Dios es mentiroso. Esto no se queda sin consecuencia. Es imposible que Dios mienta. Por eso hay un llamado a formar el carácter del profeta en este tiempo. Misael, en un minuto tu conclusión. En conclusión, yo exhorto a que fortalezcamos nuestro carácter, número 1, permaneciendo en la presencia de Dios. Número 2, escudriñando y viviendo en la Escritura, porque no hay mayor palabra profética que la palabra que está escrita en este libro. Amén. Entonces, esto es lo que cultiva al profeta, no hablar desde su propio vientre. Yo te aseguro a ti que si como profetas comenzamos a cultivar una vida de lectura en la palabra, dejaremos de hablar de jipeta y puertas abiertas. Cuando la gente comienza a hablar de las famosas puertas abiertas, ¿qué son puertas abiertas? Puertas abiertas tiene que ver con la necesidad que Dios ve para que sus hijos la cubran. Correcto. ¿Tú sabes qué fue lo que hizo que Jesús convirtiera el agua en vino? Una necesidad. Así lo que mueve el reino de Dios es la necesidad. ¿Tú sabes qué fue lo que hizo que Él multiplicara los panes y los peces en la multitud que tenían hambre? La necesidad. Cuando Dios te dice que te abrirá puertas, es que tú irás a lugares a cubrir necesidades. Correcto. Lo que pasa es que hay profetas que quieren ver puertas abiertas, es quedarse 5 días en un hotel y tener una actividad y comenzar a viajar. En esto no consiste la necesidad. Lo que mueve el reino es la necesidad. Los profetas alineados conforme a este nuevo pacto, el pastor lo hablaba. Yo quiero hacer énfasis en esto, que está en el libro de Hebreos, que Dios, habiendo hablado de diversas maneras por los profetas y por mucha gente, ahora todo lo ha hecho a través de ¿qué? De su Hijo. Y la vida del Hijo tiene que estar en formación en nosotros. Que Cristo se ha formado, Cristo se ha desarrollado y que Cristo se ha impartido. Wow, amén. Aplausos, está bueno. Pastor, deme rápidamente redes sociales, contactos, ¿dónde la gente puede conseguirlo? Ustedes saben que estamos en Facebook, estamos por WhatsApp también. Yo no soy como ustedes que son de Twitter y ese asunto. Misael también tiene sus limitaciones. Misael ni publique. No, imagínate. Es su WhatsApp para que le tire. Mi número es 809-858-7545. Estamos para ahí para servirle. Misael, sí, claro que sí. Simplemente tenemos Instagram, Misael Lorenzo. Pueden seguirnos ahí. Podemos atender cualquier inquietud. Mira, ahí está algo muy famoso en el tiempo profético. Y es que muchos profetas le dicen a la gente: suelta esa esposa, no te conviene. Ay. ¿Y por qué Dios no me lo dijo en el noviazgo? Porque no me casaron. Terrible. Ese es un profeta reactivo, no intencional. Hay profetas que son reactivos, son profetas del momento, no por la intención del Padre. El profeta genuino no camina como un sustituto, sino como un representante. Tenemos profetas sustituyendo a Dios, no representándolo. Por eso dicen tantas cosas que no son. No, para concluir, para que él tire eso ahí rapidito. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros cuando un profeta viene y te dice algo que no eres? Mira, cuando un profeta te dice algo que no eres, tú automáticamente tienes que desecharlo y hacerle saber que él es un mentiroso. Exacto. Denunciar la mentira. Él dice: compra la verdad y no la venda. Compra la verdad y no la venda. Si lo que está diciendo es mentira, no puedo negociarlo, tengo que confrontarlo inmediatamente.